Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Los 2 años anteriores, en el 2022 y el 2023, estuvieron marcados por demasiadas cosas: el estallido de guerras, polémicas leyes, protestas en la calle, pero también elecciones, muchas elecciones. Las últimas de 2022 fueron en Andalucía, concretamente el 19 de junio. Y en 2023 también se celebraron unas cuantas. El 28 de mayo fueron llamados a las urnas la mayoría de los españoles. Todas las comunidades autónomas fueron a las urnas, menos Cataluña, Galicia, el País Vasco, Castilla y León y Andalucía. Más tarde, el 23 de julio, los españoles acudimos a votar, pero esta vez para elegir a nuestro presidente en unas elecciones que se adelantaron. Con el testigo de estos 2 últimos años, no es de extrañar que confirme que el 2024 también viene cargado de jornadas electorales. Y es que el calendario electoral español cada vez es más extenso y duradero. Hubo un tiempo en el que todas las elecciones municipales y autonómicas se celebraban el mismo día. ¿Pero qué ha cambiado desde entonces? Para ponernos un poco en contexto, nos tenemos que remontar al periodo de la transición, donde arrancó la democracia tal y como la conocemos hoy en día. Para que, por ejemplo, un ciudadano andaluz pudiese votar a su Parlamento autonómico, la comunidad tenía que disponer de un estatuto de autonomía propio. Y aquí es donde entra el término de comunidades históricas. El País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía fueron las primeras en tener su propio estatuto de autonomía, lo que les permitió convocar elecciones antes que ninguna otra. Como seguramente ya sepan, el voto de los electores no vale lo mismo en todas partes. Dependiendo de la provincia en la que uno esté empadronado, vale más o vale menos. La distribución de escaños se reparte en función de la llamada Ley d'Hondt, un sistema de cálculo proporcional creado a finales del siglo XIX. Pero antes que nada, me gustaría centrarme en una comunidad en concreto, Galicia. Ahí el sistema electoral queda recogido de la siguiente manera. El Parlamento gallego se conformó en 1985. Este Parlamento cuenta con un total de 75 escaños. Y para que un partido alcance la mayoría absoluta se tendría que hacer con 38 de ellos. De estos 75, 10 corresponden a cada una de las 4 provincias que conforman Galicia. ¿Qué pasa con los 35 restantes? Que se reparten también entre estas 4 circunscripciones. Pero aquí entra en juego otro factor, y es el número de habitantes. La Coruña, al ser la provincia gallega con más población, es la que más escaños obtiene. De esta forma, obtendría 25 escaños más. Lugo, por otra parte, se quedaría con 14, Orense también con 14 y Pontevedra con 22. Así es, en definitiva, cómo quedarían repartidos los 75 escaños al Parlamento gallego. Pero ¿cómo funciona exactamente la Ley d'Hondt en esta comunidad? La atribución de escaños se realiza de acuerdo con unas reglas. La primera de ellas, y la más importante, es que se excluye a todas aquellas candidaturas que no han conseguido al menos el 5% de los votos válidos emitidos. El resto de candidaturas son ordenadas, de mayor a menor, en una columna, y se divide el número de votos hasta llegar a los escaños que corresponden en esa circunscripción. Veamos un ejemplo. Imaginemos que en Lugo se reparten 5 diputados y que hay 3 formaciones que han alcanzado el 5% de los votos válidos. La primera formación ha conseguido 80.000 votos. A continuación, lo que establece esta ley electoral es que el número de votos se divida entre 2, 3, 4 y 5, como consecuencia del número de escaños que en este supuesto tiene Lugo. Hacemos lo mismo con los otros 2 partidos restantes. Una vez realizadas todas las divisiones, se cogería las 5 mayores cifras. Es decir, la primera formación conseguiría 3 escaños y la segunda 2. El tercer partido, por lo tanto, no conseguiría representación parlamentaria. Es probable que, viendo este resumen y si conocen un poco el funcionamiento de la Ley d'Hondt, se pregunten: ¿por qué los partidos necesitan llegar al 5% y no al 3%? En España, a nivel nacional, pasa en unas elecciones generales o en otras comunidades autónomas, cada formación necesita como mínimo conseguir el 3% de los votos válidos emitidos para poder obtener representación. Pero Galicia es una excepción. Allí cada partido necesita el 5% de las papeletas por circunscripción, algo que a priori parece inédito, algo que solo pasa en esta comunidad.
Un poco más adelante veremos que no es del todo así. Pero eso del 5% no fue siempre de esta manera. Hay que remontarse al año 1992, cuando Manuel Fraga, por aquel entonces presidente de la Junta de Galicia, decidió reformar el sistema electoral aprovechando así su mayoría absoluta. Un hecho que fue y a día de hoy sigue siendo criticado por algunos sectores de la política y por el otro alabado. De eso, esta reforma es popularmente conocida como el golpe maestro de Manuel Fraga. Su objetivo, poner el camino más difícil a los partidos minoritarios. Buscaba así favorecer la gobernabilidad y evitar la atomización ideológica. De esta forma, en lugar del 3% de los votos, los partidos gallegos necesitan el 5%. Y de hecho lo siguen necesitando, porque a día de hoy esta reforma sigue vigente. Pero como todo en esta vida, esta reforma electoral trajo cosas buenas y cosas malas. Las malas, que muchos partidos dejaron de estar representados. Antes de hacer un breve resumen, le vamos a mostrar un ejemplo del porqué de esta exclusión. Nos remontamos al año 1993, que fue el primer año en el que entró en vigor esta reforma, concretamente en el mes de octubre. Con el mínimo del 5%, el Partido Popular obtuvo 43 escaños, seguido por el Partido Socialista con 19, el BNG con 13, pero la sorpresa llegó cuando la coalición que conformaban Izquierda Unida y Coalición Gallega se quedó sin representación y sin poder entrar en el Parlamento gallego. Pasamos esto ahora a porcentajes. El PP obtuvo un 52,62% de los votos, el PSOE un 23,89% y el BNG casi un 18,6%. La coalición de izquierdas obtuvo un 3,09%. Vamos a centrar estos datos un poco más, porque, como les hemos comentado, ese 5% se necesita en cada circunscripción, es decir, que no sirve el total resultante de votos en la comunidad autónoma en sí. En definitiva, que los partidos necesitan tener ese 5% en alguna de las 4 provincias si quieren aspirar a tener algún asiento en el Parlamento. Si miramos solo en una provincia, como puede ser La Coruña, vemos que aquí Izquierda Unida y Coalición Gallega tuvieron un 3,09% de los votos. ¿Y esto qué significa? Que de no haberse aprobado esa reforma, esta coalición sí hubiera podido entrar en el Parlamento, ya que tenía más un 3% de los votos. Pero como este partido hubo muchos más a los que el aumento del reglamento electoral perjudicó. Entrar al Parlamento gallego es casi misión imposible debido al gran umbral que puso el expresidente Manuel Fraga. Fueron muchos los que, el año de la aprobación de esta reforma, alertaron de un posible efecto disuasorio. Hoy, más de 30 años después, continúan las dificultades. Y es que ese umbral complica la entrada de nuevas formaciones. Por ejemplo, Ciudadanos y Unidas Podemos se han encontrado muchas piedras en el camino. La formación naranja, en las elecciones autonómicas de 2016, consiguió un 3,38% de los votos. Es decir, que con el anterior reglamento electoral hubiese podido entrar en el Parlamento. Unos 50.000 votos se tiraron a la basura. Algo parecido le pasó en los siguientes comicios a Unidas Podemos. En 2020, la formación morada logró casi un 4% de los votos válidos emitidos. Otro caso de un partido que tampoco consiguió representación. Una medida que a partidos grandes y con años a sus espaldas beneficia, pero que a partidos minoritarios o emergentes perjudica. Pero claro, en la vida dicen que hay que ser un poco listo y un poco espabilado. Y muchos de hecho lo han sido. Viendo que esta medida perjudicaba a los partidos minoritarios, los que sí tenían representación, es decir, el Partido Popular, el Partido Socialista y el BNG, decidieron centrar sus campañas electorales en unificar las tendencias de voto alrededor de ellos y consiguieron frenar la irrupción de opciones galleguistas independentistas. Fue el caso de Tierra Gallega, cuando en los comicios del año 2009 solo consiguió un 2,3% de los votos. También le ocurrió a Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo y vicepresidente, que se presentó con Izquierda Unida hasta en 2 ocasiones. Y en ambas, ni siquiera, como pueden ver, obtuvo el 2% de los votos. Se quedó por debajo del 1,5%. Pero ojo, porque esta reforma no se llevó a cabo solo en Galicia. Si ampliamos un poco más el mapa, vemos que este no es un caso único. Tras la reforma del sistema electoral gallego, la autonomía de las Islas Baleares decidió también elevar el mínimo de votos al 5% para acceder a su respectivo Parlamento. Lo hizo en el año 1995. El reglamento electoral de la Comunidad de Madrid también sigue el mismo patrón. Los partidos necesitan obtener el 5% para conseguir entrar en su asamblea.
Otros ejemplos, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla. Pero hay que hablar de novedades y de la región de Murcia, y es que esta comunidad decidió hacer justamente lo contrario. En 2015 pasó de exigir un 5% de los votos válidos emitidos al 3%. Se igualó así al resto de comunidades que no hemos mencionado. Con todos estos datos se puede comprobar cómo, aunque no lo parezca, no es tan difícil entrar en todos estos parlamentos, concretamente como en este caso el Parlamento gallego. El listón para representar a los ciudadanos en Galicia, como ven, está muy alto, sobre todo desde el cambio de rumbo que marcó Manuel Fraga. Seguiremos analizando estos datos y muchos más en otro programa. Recordad, mirar siempre con lupa cualquier cifra o problema social, porque muchas veces los datos reflejan una realidad silenciada. Nos vemos en otro programa de La Lupa.